Buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Esta es nuestra semana de énfasis espiritual. Vamos a desarrollar el concepto del nuevo nacimiento, cómo la Biblia trabaja este concepto del nuevo nacimiento. Voy a tratar de ser breve y corto para exponer el concepto, para que ustedes lo puedan tener y puedan también regocijarse y recibir al Señor por medio de estos medios y también de este tiempo de poder mirar lo que la palabra del Señor habla y quiere desarrollar para todos nosotros. Permítanme leer entonces el concepto del nuevo nacimiento. El concepto aparece por primera vez, lo registra Juan en el capítulo 3 del libro. Vamos a escuchar la lectura y vamos a mirar. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibiste nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales y no creíste como creyeres si os dijere las celestiales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El concepto del reino de Dios surge en el libro de Juan. El escritor del libro de Juan es muy directo a la hora de encarar el concepto. Y de hecho el libro de Juan tiene un propósito: demostrar, decirle al escritor, el escritor tiene su intención de decir que Jesús es Hijo de Dios. Él tiene en su mente, tiene estructurado que Dios siempre va a ser el Hijo de Dios. Si ustedes miran el libro de Mateo, en el libro de Mateo hay muchas recomendaciones y muchas estructuras judías, porque en el libro de Mateo era necesario decir cómo, por qué era que Jesús es el ungido y es el Mesías. Por eso hay todo un concepto de la profecía y de lo que debía pasar. En cambio, el libro de Juan, el escritor del libro de Juan entra directo a decir que en el principio Dios, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Juan, desde el principio del libro, categoriza a Jesús como el Hijo de Dios. Después, posteriormente, ustedes van a encontrar en Juan capítulo 20-30 que dice que muchas otras señales más se escribieron para decir que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo importante en este pasaje? ¿Por qué tenemos que referirnos al concepto de Juan, que empieza a describir que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque noten primero cómo empieza este pasaje. Él empieza diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El problema es la perspectiva que tiene Nicodemo. Y el primer concepto que es claro aquí es entender que la perspectiva de Nicodemo de Jesús no es la correcta. Porque Nicodemo reconoce a Jesús como un maestro bueno y reconoce que Jesús tiene algo de Dios, porque Dios está con él. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando uno lee ese versículo, pues a uno le parece que pues Nicodemo está diciendo lo correcto, pues Dios está con Jesús. Pero el problema no es que Dios está con Jesús. El problema es
que el escritor del libro de Juan está declarando, o el apóstol Juan está declarando, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces la perspectiva de Nicodemo es que Jesús es un profeta, es alguien enviado, es alguien que Dios está con él, pero no es Dios mismo. Y Jesús tiene que aclararle en el texto que la perspectiva de él está equivocada, porque es que Jesús no es un profeta, no es un maestro, es Dios mismo. ¿Por qué es importante decir eso? Si usted sigue conmigo en el pasaje, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El mayor problema que tiene Nicodemo es que Nicodemo se tiene que enfrentar al hecho de que él, como judío, tiene que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías enviado, como el ungido. Porque Jesús le está diciendo que para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios, es necesario que él entienda que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si no entiende que Jesús es el Hijo de Dios, no va a poder haber nuevo nacimiento. Y esa va a ser la trama más interesante del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos van a luchar con el concepto de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero para él, Jesús es el Hijo de Dios. Si no pueden entender que Jesús es el Hijo de Dios, no puede haber nuevo nacimiento. Entonces, la primera interpretación que corre al concepto del nuevo nacimiento es que lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo es que para que él nazca de nuevo, tiene que entender que es Dios mismo que vino a hablar con él. Ahora, ustedes me van a decir, pero ¿dónde aparece eso? Si ustedes miran hacia el versículo 13, dice esto: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Jesús está diciendo y hablando de sí mismo. Dios estaba en el cielo, Dios era Dios porque participaba con él y descendió al hombre, se encarnó en medio de nosotros para ser el Dios que habita entre nosotros. O sea, que el nuevo nacimiento ocurre cuando los seres humanos entienden y se encuentran con Dios. Por eso, nosotros cuando hablamos del nuevo nacimiento, estamos hablando de lo siguiente. Definamos el concepto del nuevo nacimiento. Es el acto de Dios mediante el cual Él imparte vida eterna a quienes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, y al aceptar a Cristo se genera un cambio. Es el acto de Dios mediante que Él imparte vida eterna a quienes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, y al aceptar a Cristo se genera un cambio. O sea que el nuevo nacimiento ocurre por la obra sobrenatural de Dios. Es Dios quien se acerca al hombre. El cristianismo no es la obra de los seres humanos acercándose a Dios. El nuevo nacimiento no ocurre porque usted se acerca a Dios. Ocurre porque Dios está interesado en alcanzarte a ti. Es el acto de Dios de encontrarte a ti. Entonces Dios se dedica a buscarte a ti, a encontrarte contigo. Pero el nuevo nacimiento ocurre cuando Dios se revela a tu vida y en tu vida como Dios. Eso entonces propone un cambio. ¿Por qué? Porque el concepto del reino que Jesús aparece y dice: el que no naciere no puede entrar en el reino. Cuando hablamos del reino, estamos hablando del gobierno de Dios sobre los seres humanos. Dios no puede gobernar si usted no acepta que Dios es el único que lo puede gobernar a usted. Y eso es un acto sobrenatural de Dios. Dios se presenta a usted con su carácter, con su amor, con quien Él es. Y usted entonces se rinde a su gobierno y a su señorío. Entonces la vida de la obra regeneradora de Cristo aparece cuando nosotros nos intercambiamos y llegamos al concepto de saber que Dios es nuestro Dios y nuestro Señor. Cuando usted se rinde a su gobierno, empieza la obra regeneradora de Dios. Por lo tanto, el nuevo nacimiento ocurre cuando usted se encuentra en un momento especial de revelación y Dios se revela a usted como quien Él es, su carácter, su bondad, su amor, su misericordia.
cuando usted se rinde al Señor. Y yo quiero recordarles a ustedes mi evento del nuevo nacimiento. Porque todos nuestros cristianos podemos recordar ese momento crucial de nuestra vida, donde nos acercamos a Dios, donde Dios se acercó a nosotros y nosotros podemos verle a Él. Yo recuerdo que cuando yo tenía 15 años estaba en una actividad especial de juventud con una misión, y Dios habló a mi corazón de una manera especial. Yo tenía 15 años, recuerdo todavía lo que Dios habló a mi vida y cómo Dios se reveló personalmente a mi vida. Y desde ese momento, desde cuando yo tenía 15 años, mi vida cambió. Cambió porque la experiencia con Dios también nos marca de una manera literal, y a todos en los eventos cristianos nos marca de una manera literal ver a Dios y asumir y vivir bajo su gobierno, bajo su señorío. Esa obra redentora de Cristo nos marca de una manera total en la vida. Para mí, por ejemplo, desde los 15 años, cuando yo conocí al Señor, mi vida dejó de cambiar. Cambié en el colegio, cambié de amistades, cambié mi círculo social, porque yo me encontré con el Señor. Y desde mi adolescencia, en mi juventud hasta los días de hoy, he servido al Señor y amado al Señor, porque yo me encontré con Él. Dios se reveló a mi vida. Y cuando Dios se reveló a mi vida, yo pude volver a nacer. Por lo tanto, la Escritura usa varias figuras para poder entender el concepto de la regeneración. No es la primera vez que usa una figura como el nuevo nacimiento. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36 al 26, dice, una de ellas es la imagen de quitar un corazón de piedra y reemplazarlo con un corazón de carne. En Ezequiel 36, 26 dice que cuando Él venga en estos tiempos, quitará un corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Ese hecho también está hablando de la regeneración de Dios. Es el acto regenerador de Dios sobre la vida de aquellos a los cuales Dios se revela y se encuentran con Dios. La otra figura que usa también para describir la idea de la obra de regeneración de Dios es la que usa para decir que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y Cristo nos reconcilió de esos pecados y delitos. En Efesios 2, versículo 1 al 17. La palabra hebrea para espíritu es ruah, que también es la palabra para viento, que sopla o el aliento de Dios. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes como un poderoso viento impetuoso. Y esto es lo que yo deseo para ustedes durante este tiempo. Primero, que entiendan que el nuevo nacimiento es una obra regeneradora de Dios. Dios quiere regenerar tu vida, transformar tu vida. Pero para que eso pase, para que el nuevo nacimiento ocurra, Dios tiene que revelarse a tu vida como Dios. Él es Dios y tú no eres Dios. En nuestra vida, en nuestro mundo secular donde vivimos, nos ha levantado tanto la tendencia de que como hombres somos capaces, que podemos, que nuestra intelectualidad, que nuestro poder, nuestra idea de la vida. Pero la verdad, la vida misma, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo hoy, las circunstancias, las crisis familiares, las circunstancias difíciles de la vida y aún nuestra apatía, lo que quiere hablarnos Dios es que nosotros no somos Dios. Y que para nacer de nuevo tenemos que encontrarnos con Dios, pero encontrarnos con Él a través de su Espíritu, Ruah. Como dice el texto, el viento sopla de donde viene y a donde va. La idea de viento también es la idea de espíritu. Él está diciendo en hebreo que Él sopla donde quiere y a donde va. Dios puede soplar a tu vida hoy, puede soplar a tu vida mañana, puede soplar en todos los momentos para que tú te puedas encontrar con Él, saber quién Él es y tu vida pueda ser transformada. Mi oración esta noche, mi oración todos estos días es que tú te puedas encontrar con el Señor. El concepto del nuevo nacimiento no es solamente pensar en que Dios es solamente el concepto de su gobierno o el concepto de quién Él es. Eso se tiene que experimentar en la vida. Tiene que haber un momento particular de tu vida donde tú te puedas encontrar con el Señor. Y yo deseo todos estos días
y que vamos a compartir del Señor y vamos a hablar, que tú te puedas encontrar con el Señor. Que Dios pueda hablar a tu corazón, que tú puedas ver al Dios sobrenatural, al Dios todopoderoso, al Dios que te ama y que quiere encontrarse contigo, que te desea tan profundamente, que quiere encontrarse contigo. Yo les deseo este día que ustedes puedan meditar en el Señor, puedan meditar en lo que hace el Señor y que podamos entender que el nuevo nacimiento comienza cuando nos encontramos con Dios. Que Dios me les bendiga y que pasen un tiempo para reflexionar y que puedan orar este día. Yo voy a orar con ustedes para que puedan tener un encuentro personal con Dios en tu vida, en este momento, y que Dios pueda transformar las circunstancias que usted necesita que Dios transforme. Señor, yo oro este día por todos mis estudiantes. Yo oro que la obra tuya venga sobre ellos, que tú puedas transformarlos, que tú puedas ayudarlos a cambiar. Señor, que tu Espíritu Santo pueda fluir de una manera nueva y especial. Señor, yo los bendigo este día. Yo los bendigo con tu gracia, con tu poder, con tu misericordia. Y te pido que tú obres en ellos y que tu palabra sea suficiente y que ellos puedan verte a ti y puedan recibir de tu bendición. Señor, que a través de tu Espíritu Santo, por medio de estos medios, tú puedas tocarle a cada uno de ellos y cada uno de ellos pueda experimentar tu gracia y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Los aprecio mucho, espero que el Señor les bendiga y que tengan un muy feliz día. Que el Señor me les guarde a todos.